Ahora bien, en los sistemas de acceso contra caídas, es importante tener en cuenta las condiciones de aptitud psicofísica de los trabajadores. Fíjense ustedes que no solamente los elementos de protección están relacionados, como lo veíamos en una formación anterior, con solo el elemento de protección y entrega. Aquí hay un elemento adicional de suma importancia como lo es la condición de salud. El trabajador puede tener todos los elementos de protección contra caídas en las condiciones adecuadas y apropiadas. Sin embargo, si no cuenta con una condición de salud apropiada o adecuada para hacer la actividad, automáticamente la persona queda restringida y no puede realizar trabajos en alturas. Por eso, en las organizaciones se implementa la plantilla de las condiciones de estado de salud y hacen unas preguntas de suma importancia como por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de medicamentos, si la persona tuvo una alimentación adecuada, si tuvo un descanso apropiado. Todos estos elementos influyen para el estado físico del trabajador previo acceso a las condiciones de trabajos en alturas. También es importante entender la señalización en el área. Se han registrado accidentes de trabajo en alturas porque precisamente hay trabajadores que en la parte inferior se encuentran desarrollando las actividades y como no existe una señalización donde esté informando al trabajador que hay personas encima laborando o que hay que hacer un alto o que hay riesgo de trabajo en alturas, y, por ejemplo, se han presentado accidentes donde caídas de objetos han impactado en los cascos de los trabajadores. Entonces, es muy importante que antes de desarrollar o ejecutar trabajos en alturas, se señalice y se demarque el área para informar previa ejecución a todos los trabajadores sobre los peligros y los controles que se han asegurado en sí. Por eso, las organizaciones, a través del artículo 15 de la resolución 4272 de 2021, ha desarrollado un permiso de trabajo en alturas. Y ese permiso de trabajo en alturas se convierte en una lista de chequeo, o lo que llamamos también un checklist, donde se empieza a validar punto por punto, no solamente quiénes van a desarrollar el trabajo, sino también cómo se encuentran los elementos de protección personal a implantar. ¿Sí? Cómo se encuentra el arnés, cómo se encuentran las slingas, cómo se encuentran los kits de línea de vida, cómo se encuentran los andamios, los cascos. Aquí hay un tema muy importante con respecto a los cascos. A diferencia cuando estamos en piso, en trabajo en altura se debe utilizar casco con barco para que en un caso de un movimiento el casco no se vaya a ir hacia el suelo. Es importante también el calzado de seguridad, los guantes de seguridad, la protección auditiva, la protección visual. A veces en altura los trabajadores se retiran las gafas de seguridad y recordemos que hay partículas en el aire que pueden afectar el campo visual. Entonces, hay que utilizar la protección visual, la protección respiratoria en caso requerido. En áreas, por ejemplo, hay ambientes de trabajo donde se manipulan sustancias químicas. Entonces, a partir de los elementos de protección personal, veíamos también en la formación anterior la protección respiratoria, ¿cierto? Cuando son para vapores orgánicos o para sustancias químicas. Y los accesos a través de las escaleras, andamios, elevadores, entre otros. Entonces, fíjense ustedes cómo la validación del estado de los elementos de protección personal son indispensables e importantes para asegurar estas actividades. Un tema muy importante con los arneses de seguridad y con las slingas. Hay organizaciones que en su plan de trabajo realizan mantenimientos como limpiezas, lavados. La recomendación es que cuando se realizan los lavados de estos elementos de protección, se debe utilizar jabón neutro, ¿sí?
agua a término tibio, o no, ni caliente ni frío, debe ser agua a término medio. Y una vez lavados, deben extenderse en un área bajo sombra. No se recomienda que los elementos de protección contra caídas queden expuestos directamente al sol, porque dentro de estos elementos hay unos accesorios que acompañan al elemento, que son elaborados a base de plástico o de caucho, y a la exposición al sol se pueden cristalizar, romper y pueden disminuir ese nivel o ese factor de seguridad. Otro tema muy importante es que los arneses, las eslingas, tienen unas reatas, ¿sí? Esas reatas no pueden exponerse a sustancias químicas como pinturas o disolventes, porque en caso dado, en caso de un contacto, pues deberá retirarse, porque estas reatas deben estar limpias y libres de sustancias químicas. Igualmente, estos elementos traen un alma, que es una línea azul que se encuentra en la mitad de la reata. Importante validar cómo se encuentran esas reatas, porque si ya empieza a presentarse un efecto de deshilar, también se deben retirar o dar de baja estos elementos de protección contra caídas, porque en un caso de un impacto, ya el elemento ha perdido su naturaleza. Valga también recordar que cuando un elemento de protección, llámese el arnés o una eslinga con absorbedor de impacto, ya ha tenido o ha sido usado y ha tenido su reacción a través de este impacto, también debe ser ya retirado, porque ya en un caso de un rescate cumplió con esa función. Por eso, en las medidas de protección contra caídas existen dos tipos: las medidas pasivas y las medidas activas. En este caso, vamos a abordar las medidas activas, como son los puntos de anclaje, los dispositivos de anclaje portátil, las líneas de vida. Es importante aquí aclarar que tanto las líneas de vida horizontales como verticales deben estar certificados y deben ser inspeccionados mínimo una vez al año. Por eso es importante, al momento de adquirir estos elementos, la hoja de vida entregada por el fabricante. Los conectores, que son las eslingas, recordemos que hay dos tipos de eslingas: las eslingas fijas y las eslingas o eslingas de posicionamiento, y eslingas con absorbedor de choque, y los arneses de seguridad, que también hay arneses dieléctricos. Hay arneses que en la forma de anclaje o los puntos de anclaje son metálicos, y hay otros que son dieléctricos, que son elaborados en un material no metálico. Entonces, estas medidas de protección activas deben ser sometidos a inspección. Se debe constatar que todos los componentes se encuentren en buen estado. Recordemos que la norma indica que deben tener una resistencia mínima de 5.000 libras y deben estar certificados. Insisto en este tema porque muchas organizaciones, al momento de adquirir un elemento de protección contra caídas, miran el tema económico. Entonces, a veces aparecen desafortunadamente organizaciones de garaje que ofrecen elementos de protección supuestamente económicos y supuestamente certificados, y cuando se van a utilizar, pues desafortunadamente no brindan la seguridad requerida para estas actividades. Entonces, se sugiere validar elementos de protección contra caídas de marcas reconocidas, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de 3M, que es una de las marcas a nivel tanto internacional como nacional reconocidas. Y hay otras marcas como InSafe y otras marcas más, que Armadura, por ejemplo, que son marcas que a nivel nacional e internacional se utilizan. Entonces, a veces aparecen marcas que para ustedes les va a sonar como extraños. Entonces, es importante tener cuidado al momento de adquirir estos elementos.
Entonces vemos, por ejemplo, los tipos de anclajes fijos y los anclajes portátiles. Estos tipos de anclajes deben contar con unas memorias de cálculo que lo realizan normalmente los ingenieros civiles o los ingenieros mecánicos para poder determinar que sí cumple con los requerimientos mínimos que establece la norma, el tema del material que se utiliza. Entonces, ya la norma, la resolución 4272 de 2021, ya establece esos lineamientos sobre los puntos de anclaje y ya internacionalmente existen ya unas normas definidas para las certificaciones. ¿Sí? Ya hay una certificación. Aquí vemos un ejemplo de un punto de anclaje con su respectivo certificado y con su respectiva memoria de cálculo elaborado por una persona calificada. Vemos también el tema de las eslingas o los llamados conectores, que son componentes o subsistemas que son diseñados para un acople. Es importante tener precaución a la hora de revisar los ganchos de seguridad. Los ganchos de seguridad ofrecen un sistema de protección y sobre todo de aseguramiento. Entonces, es importante validar que esos ganchos se encuentren en buenas condiciones y que al momento de hacer la apertura y cierre cumplan con ese mecanismo de seguridad. Y adicionalmente hay que lubricarlos para que no se vaya a oxidar y validar cómo se encuentra todo el contorno y que cumpla también con la resistencia reflejada en la respectiva certificación. Aquí vemos los tipos de ganchos o conectores. Hay dos tipos, les comentaba. Hay ganchos que son fijos, estos son ganchos tipo Y o tipo V, ¿sí? Estos son conectores de los llamados absorbedor de choque. Aquí viene toda la información de la eslinga. Y este es otro tipo de linga con absorbedor. Hay eslingas fijas. Las eslingas fijas son aquellas que no traen absorbedor de choque o de posicionamiento. Esa es la diferencia. La eslinga de posicionamiento no trae este elemento adicional. En los de absorbedores de choque tiene el elemento adicional para expandirse. Hay de 80 centímetros, hay de 1,20 m y el máximo es de 1,80 m. Aquí vemos otros tipos de conectores. Miren, marca armadura. Aquí vemos este tipo de conector fijo, este es de posicionamiento. Entonces, es importante en el sector del gancho validar y asegurar que se cumpla con esa apertura y cierre. Y este tipo, vean, este es un tipo interesante de conector fijo de posicionamiento. Entonces, fíjense que en el mercado ofrecen una gama de conectores o eslingas, ¿sí? Lo importante en este caso es asegurar que esos conectores o eslingas, primero, se encuentren en las condiciones adecuadas y apropiadas y revisar muy bien las reatas, ¿sí? Lo que les estaba comentando, el alma de la reata, el tema de la certificación, la hoja de vida de cada uno de los equipos, el tema de los conectores, el tema de los ganchos, cómo se encuentran, porque la mayoría de estos ganchos son metálicos. Hay eslingas dieléctricas que ya los ganchos no son metálicos, sino son en otro material. Otro elemento de protección contra caídas muy importante son los mosquetones. Los mosquetones tienen un diseño en la cual tiene un cierre de bloqueo automático y fabricados en acero y las resistencias de 5.000 libras. La gran mayoría de los elementos de protección contra caídas deben ofrecer esa resistencia mínima. Entonces, es importante validar dentro del mosquetón que se encuentre legible el lote, ¿sí? El fabricante del mosquetón y que este sistema de apertura y cierre automático se encuentre en las condiciones adecuadas y evitar en la medida de lo posible su oxidación, porque si se oxida, pues ya no me está ofreciendo la garantía de seguridad y se deberá hacer el requerimiento de un nuevo mosquetón. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo el trabajador, a partir de unos sistemas de anclaje con mosquetón, hilín y gancho, ¿cierto?
se asegura para realizar los trabajos en altura. Esto es una línea de vida vertical. Hay líneas de vida vertical que son elaborados también con elementos metálicos y también hay elementos que son en la parte de manilas. Entonces, todos estos elementos, de acuerdo a la norma, deben estar certificados. Casco de seguridad, la respectiva, el respectivo barboquejo, su arnés, sus guantes, su ropa de trabajo. Esto es el escenario ideal para el aseguramiento en un trabajo en alturas. Su calzado de seguridad. Entonces, aquí vemos, y es importante a la hora de elaborar un permiso de trabajo en alturas, los cálculos de factores de seguridad. Por eso es importante en el proceso de la planeación cuáles van a ser los elementos de protección, dónde se va a desarrollar el trabajo y cuáles van a ser las medidas preventivas que se van a desarrollar e implementar para las actividades. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que es el anclaje y lo que son los cálculos de las distancias de caída. Aquí lo que queremos mostrar nuevamente es la importancia de una selección efectiva de los elementos de protección contra caídas y que no solamente es tener el elemento, es realizar la visita previa al sitio de trabajo para poder determinar un cálculo efectivo y validar y sobre todo identificar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, cuáles son los controles que se van a implementar en el área de trabajo, ¿sí? Entonces, muchas veces los accidentes de trabajo en alturas han ocurrido por eso, porque aunque se tengan excelentes o adecuados elementos de protección, no se realizó de forma clara las distancias contra caída. Y un ejemplo, aquí podía haberse utilizado una eslinga de posicionamiento, sin embargo le entregaron al trabajador fue una eslinga con absorbedor de choque y al momento de la caída, pues de acuerdo al cálculo, no fue el elemento adecuado y lo que hizo fue aumentar el nivel de riesgo y por ende la consecuencia. Por eso es importante al momento de elegir o seleccionar los arneses de seguridad, miren que hay varios tipos. Este es un tipo Y, este es un tipo X, este es un tipo H, ¿sí? Entonces es importante revisar todos los componentes de los anclajes. Este, por ejemplo, es un tipo dieléctrico. Vemos que en los puntos de anclaje no son metálicos, como en este caso. Hay que mirar los anillos pectorales, que eso debe existir, y los anillos dorsales. Hay arneses de seguridad que traen estos plásticos, estos son refuerzos que precisamente deben apoyar y cuidar el elemento. Y es importante, todos los elementos de protección contra caídas como arneses, eslingas, deben tener su ficha o deben tener su etiqueta. Y la etiqueta debe estar en el equipo, protegida. Si un elemento de protección como el que le acabé de mencionar no cuenta con esa etiqueta, no se debe utilizar. Porque esta etiqueta identifica el lote, la referencia, cuándo fue fabricado. Y eso es muy importante. La vida útil de un arnés cuando no ha sido impactado oscila entre 3 a 4 años. También depende de su uso, ¿sí? Porque depende si es en áreas industriales donde hay mayor, donde es todo el tiempo, pues el arnés se va a desgastar más. Entonces, por eso es que la norma indica que cada año hay que hacer la respectiva inspección de los elementos de protección contra caídas. Hay que evaluar muy bien todos los componentes, todos los elementos, los cauchos, las reatas, los anillos, los puntos de anclaje o conectores, porque todos estos elementos, cuando fueron diseñados,
tienen un fin o un propósito. Por eso cuando un trabajador recibe estos tipos de elementos, se debe realizar una inducción, se debe realizar una formación donde al trabajador se le deje claridad, acorde al manual del fabricante, tanto el uso, las limitaciones y las restricciones en el manejo de estos elementos de protección. Entonces veíamos que en la inspección del arnés se debe verificar las partes metálicas, las reatas, las costuras y las etiquetas del fabricante. En las etiquetas del fabricante también aparece la norma internacional que lo avala, ¿sí? También se debe validar los herrajes, lo que les estaba comentando. Hay que mirar, mire, por ejemplo, este herraje ya se encuentra oxidado, entonces ya es un indicador que hay que dar de baja. Los tirantes, las argollas y demás. Y finalmente, en esta resolución establece que no solamente los trabajadores deben tener sus elementos de protección contra caídas, sino que también debe existir un kit de rescate contra caídas. Es importante y se recomienda solicitar asesoría y acompañamiento. En ocasiones los mismos fabricantes o un profesional experto en alturas puede asesorar a la empresa de cuáles son esos elementos de protección que se deben tener asegurados en caso de un rescate. Por eso, y también, perdón, es importante validar la forma en que se debe usar, en que se debe realizar el plan de rescate y los simulacros. Los simulacros se convierten en ejercicios para poder evaluar que efectivamente los elementos que la empresa adquirió sí son los adecuados para atender un evento real. Entonces, vemos dentro de todo lo que abordamos en esta sesión la importancia de los elementos de protección contra caídas, su impacto frente a la planeación de actividades, ejecución, verificación y actuación, y en las emergencias, cómo a través de esa asesoría y acompañamiento se cuentan con elementos necesarios y requeridos para los ejercicios y para posibles eventos reales. Gracias por su participación, gracias por su asistencia y estaremos abordando en una próxima oportunidad nuevas formaciones. Por su atención, gracias.